A continuación vamos a ver la resolución del ejercicio 5.5, que se trata del control de un motor de corriente continua, ¿no? La figura representa el modelo de un motor Baldo CDP 3450 de un HP de potencia y 2500 RPM de velocidad. Este motor se va a utilizar en un control de velocidad para una cinta transportadora. Como la carga a mover por la cinta es variable, se supondrá una carga mecánica media y las variaciones ingresarán al modelo como un torque de perturbación. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata este diagrama en bloque. Lo que tenemos acá a la entrada es la tensión de alimentación del motor. A esa tensión del motor le vamos a restar la reacción de armadura, que va a ser proporcional a la velocidad de giro del motor. Entonces lo que nos queda va a ser la caída en la impedancia eléctrica del motor. Por lo tanto, si dividimos por esa impedancia eléctrica, obtenemos la corriente del motor, y esa corriente del motor afectada por la constante de par nos va a dar el par o la cupla, el torque sobre el eje del motor, ¿no? Si nosotros no consideramos ningún torque de perturbación, ese torque se va a encargar de mover la carga mecánica, que está compuesta por un momento de inercia J y un rozamiento viscoso B, a partir del cual definimos la velocidad, y esa velocidad se resta como vimos al principio. Si quisiéramos tener como variable adicional la posición angular del eje del motor, podríamos integrar la velocidad y obtener la posición. Los valores de la constante del modelo son las siguientes: la resistencia 425 mA, la inductancia 20 mH, el momento de inercia 0.05 Nm/s, el rozamiento viscoso 0.01 Nm/s, la constante de par 0.29 Nm/A y la constante de generación es 0.32 volts/segundo sobre radianes. Entonces dice la tensión nominal del motor es de 90 volt. Esta es una descripción de cómo funciona, de cómo es el motor. Entonces lo que vamos a ver es la hoja de datos de este motor. Tenemos CDP 3450, un HP 2500 RPM, y lo que vemos, bueno, que tenemos un HP de potencia, la tensión de armadura son 90 volt, tenemos 9,7 amperes de corriente de armadura, y tenemos acá el valor de la resistencia de armadura, y dijimos que eran 425 miliohms. Y acá tenemos para la tensión de 90 volt distintos puntos de funcionamiento, distintos estados de carga. Suponiendo que tenemos un torque entregado 0, o sea que estaríamos con el motor en vacío, la corriente que toma el motor en vacío son 700 mA y estaría más o menos en 2700 RPM, y así para distintos puntos de carga. Más o menos para el valor nominal estamos en el punto 3, donde tenemos 2.125 libras por pie. Eso podríamos pasarlo a newton metro cambiando las unidades. Tenemos 9,8 amperes y 2547 RPM, ¿no? La característica que tiene el motor, la forma que tiene el motor, más o menos es esta que tenemos acá. El resto de las constantes que dimos en la filmina anterior, ¿no?, se calcularon a partir de ensayos, o sea, en la hoja de datos no vienen especificadas, pero no sé que si se ensaya el motor se podría sacar esos valores. Entonces, el primer punto se determine para la tensión nominal del motor y un par de perturbación igual a 0 los valores de la variable del motor en régimen permanente. O sea, cuando desarrollamos el tema de especificaciones, lo que vimos es que primero que hay que tener es un conocimiento más o menos cercano de la planta. Entonces vamos a verificar en qué punto de operación está trabajando la planta para la tensión de 90 volts. Entonces lo que hacemos TC igual a 0 y calculamos la función de transferencia entre omega y BS, ¿no? Entonces tenemos la cadena de avances, la impedancia eléctrica, la constante de par y la carga mecánica.
Entonces me quedaría KT dividido SL más R por SJ más B. Y en la realimentación tengo KW. O sea que me quedaría la transferencia de la cadena de avance dividido 1 más la transferencia de la cadena de avance por la realimentación, que en este caso la realimentación está dada por KW. Si reemplazamos los valores, vemos que este sistema tiene un par de polos reales, uno en 6,48 y otro en 14,96, y bueno, tiene un valor de ganancia que está determinado por las constantes, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de ver es a qué velocidad va a girar este motor cuando la tensión que le aplicamos sean 90 volts. Para poder hacer eso, ¿no?, vamos a considerar una condición de régimen permanente y para llegar a esa condición de régimen permanente vamos a aplicar el teorema del valor final. Entonces vamos a reemplazar BDS por un escalón de 90 volts, 90 sobre S, y aplicamos a esta transferencia el teorema del valor final. Entonces la velocidad para t igual a infinito va a ser igual al límite cuando s tiende a 0 de s por WDS, ¿no? Y WDS va a ser el producto de esta transferencia por BDS, ¿no? Tenemos la transferencia GP acá, la entrada acá, y bueno, hacemos la S igual a 0, simplificamos esta S con la S de la entrada y me queda que la velocidad para esta condición de funcionamiento son 268,9 radianes por segundo, que equivale al 2568 RPM, ¿no? A partir de esta velocidad nosotros podríamos sacar alguna otra condición de régimen permanente. Por ejemplo, si tenemos la velocidad y hacemos S igual a 0, la carga mecánica en régimen permanente va a estar dado solamente por el rozamiento, y por lo tanto podríamos calcular el par como omega por el rozamiento, que me da 2,689 Nm, la tensión de generación omega por KW me da 86 volts, y la corriente me daría el torque dividido la KT, me da 9,27 amperes, ¿no? O sea que más o menos estamos trabajando en las cercanías del punto de operación nominal del motor, que dijimos que estaba en 9,7, ¿no? Estamos cerca de este punto de operación de carga número 3, y más o menos los valores están cercanos a ese valor, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es en régimen transitorio cómo se van a comportar esas variables, ¿no? La velocidad a partir de la aplicación de un escalón de 90 volts, ¿no? La velocidad crece y en régimen permanente más o menos 1,4 segundos, 1,5, tenemos los 268 radianes por segundo que dijimos que era el valor del régimen permanente, y la corriente en régimen permanente dijimos que estaba alrededor de 9,3 amperes. Sin embargo, fíjense que el pico de corriente llega a un valor más o menos cercano a los 160 amperes para la carga que tenemos aplicada en el motor, ¿no? Una corriente, pico de corriente bastante grande si consideramos el arranque directo para este motor en las condiciones de carga que lo estamos analizando. Bueno, el segundo punto dice: considera un torque de perturbación constante de 1 Nm y se encuentre cuál es la variación de la velocidad del motor en régimen permanente para esta perturbación. Entonces lo que vamos a ver es, nosotros vamos a tener una velocidad debida a la tensión de alimentación, que fue la que vimos recién, y vamos a tener una velocidad debido a la cupla de perturbación. Si nosotros calculamos la función de transferencia para la cupla de perturbación, lo que vamos a tener en la cadena de avance va a ser solamente la carga mecánica, y en la realimentación tenemos la carga mecánica, tenemos todo lo mismo que teníamos en el caso anterior. En este caso la transferencia correspondiente a la velocidad respecto de la cupla de perturbación nos aparece un 0 en 21,25 que no teníamos en la transferencia anterior, y bueno, los mismos polos, debido a que este es un sistema realimentado, todas las transferencias que planteemos van a tener la misma ubicación de los polos. Entonces lo que hacemos es calcular
para una perturbación de 1 Nm, cuál va a ser el valor de la velocidad aplicando el teorema del valor final como hicimos en el caso anterior, y vemos que la variación de velocidad debido a la cupla son 4,38 radianes por segundo, que equivale a 41,82 RPM. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros agregamos un torque de 1 Nm, la velocidad se nos va a caer 41 RPM, ¿no? Si bien es un valor bastante chico, ¿no? Vemos que el incremento de carga en el eje del motor lo que nos va a hacer es bajar la velocidad. Entonces, lo que vamos a hacer es ensayar, simular este motor, considerando que tenemos una tensión de alimentación, y lo que vamos a ingresar es con una perturbación en la parte donde tenemos la cupla, ¿no? Entonces, si después vamos a hacer correr este programa, pero lo que vamos a ver en estas condiciones es que la velocidad va a ser la misma velocidad que teníamos antes, y en más o menos 2 segundos le aplicamos el torque de perturbación, y lo que vamos a ver es que en principio las dos respuestas van a ser como las que tuvimos sin torque, pero una vez que aplicamos el torque vemos que la velocidad nos van a caer los 4 y pico radianes por segundo que calculamos, y otra condición que vemos que a partir del aumento de la cupla, de la carga mecánica, pasamos de tener 9,3 amperes a tener 12,5, o sea que incrementamos casi 3 amperes debido al aumento de carga, ¿no? Entonces tenemos una caída en la velocidad y tenemos un aumento en la corriente debido a la cupla de perturbación. Bueno, entonces el punto que tiene que ver con el diseño del controlador es el siguiente. Dice: se va a controlar la velocidad del motor actuando sobre la tensión de armadura. Esta tensión es provista por un amplificador de potencia cuya ganancia de tensión es 10 y tiene un ancho de banda de 300 radianes por segundo. Dice: la velocidad sensada mediante un taco generador que entrega una tensión de 1 volt para una velocidad de 2500 RPM. Entonces, el tema es el siguiente: o sea, nosotros ahora vamos a tener que manejar, o sea, este que tenemos acá es el modelo del motor que vimos hasta ahora. A ese modelo lo vamos a atacar con un amplificador. Este amplificador tiene una ganancia en tensión, o sea que la señal de salida en régimen permanente, ¿no?, va a ser 10 veces más grande que la señal de entrada, o sea que para llegar a unos 90 volts, que es la tensión nominal de alimentación, la señal de entrada del amplificador tendrá que ser de 9. Y aparte tiene un polo a 300 radianes por segundo que de alguna manera le da la constante de tiempo al amplificador, ¿no? Y desde el punto de vista del sensado vamos a usar un taco generador, o sea, vamos a leer la velocidad a partir de este taco generador que tiene una constante que vamos a calcular. Si bien acá está dada en RPM, tendríamos que llevarla a radianes por segundo para mantener las unidades del sistema internacional con el cual estamos trabajando, ¿no? Entonces agregamos un amplificador y agregamos el sensor. Entonces lo que se pide es diseñar un controlador PID para que el lazo de control cumpla con las siguientes especificaciones: error nulo para una referencia de velocidad constante y un margen de fase mayor o igual de 60 grados. Bueno, entonces la transferencia de lazo abierto va a estar dado por la transferencia del amplificador que tenemos acá, que gana 10 y tiene un ancho de banda de 300 radianes por segundo. La transferencia del motor con los dos polos que habíamos visto, y la transferencia del taco generador. En este caso transformamos los 2500 RPM a radianes por segundo a través de esta constante, y finalmente nos da una transferencia de lazo abierto para el sistema realimentado que tiene una ganancia de 0,11 y los tres polos que vimos acá, ¿no? Entonces
La representación en frecuencia de esta transferencia, aproximadamente en baja frecuencia gana menos 20 dB, en 6,48 empieza a caer con 20, en 14,96 empieza a caer con 40 y en 300 empieza a caer con 60. Como se pide un error nulo para una entrada en escalón, este sistema a lazo abierto va a tener que contar con un polo en el origen, pero el PID ya tiene implícito el integrador y por lo tanto esa situación la tenemos resuelta. Lo que tenemos que ver es cómo compensamos para tener el margen de fase que se pide. Entonces dijimos el sistema tiene que tener tipo 1, el PID agrega el polo origen que se requiere, hay dos ceros en el PID para completar el compensador y lo que vamos a ver es un par de diseños distintos, o sea, vamos a considerar dos situaciones con las cuales se puede resolver este ejercicio. Uno es a través de un compensador PI, vamos a usar un solo cero en el compensador y lo que vamos a hacer es diseñar un PI cancelando solamente el polo de más baja frecuencia del motor, y el polo que queda del motor lo vamos a usar para ajustar el margen de fase. Como dijimos en la clase de especificaciones, si consideramos este compensador, teníamos que ajustar la ganancia para lograr que la transferencia de lazo abierto, que es esta que tenemos acá, cruce 0 dB a una frecuencia para tener un margen de fase de 60 igual a la mitad de la frecuencia del polo de más baja frecuencia, Entonces lo que vamos a plantear es que el cruce por 0 dB, dijimos que la vamos a producir a la mitad de la frecuencia del polo y por lo tanto va a estar alrededor de 7,48 radianes por segundo. Entonces vemos que para la ganancia que debemos calcular son aproximadamente 36 dB, que equivale a 64,85 en veces, y con eso logramos que la curva cruce por 0 dB en 7,4 radianes por segundo aproximadamente, o sea que la pendiente, una pendiente de 20 dB cruzará por 0 dB a 7,4 radianes por segundo. En el doble de esa frecuencia tendremos el segundo polo, con lo cual la curva va a caer a 40 dB por década, y finalmente el polo de alta frecuencia que hace que el sistema caiga a 60 dB por década, Entonces vemos que para esta frecuencia de corte por 0 dB aproximadamente el margen de fase es el solicitado. Acá en este caso teníamos menos 121 grados, que equivale a 59 grados de margen de fase. Estamos dentro del valor pedido, O sea, si uno quisiera tener mayor precisión, debería ajustar la ganancia un poco más precisamente para que le dé los 120, pero sí, los errores que estamos cometiendo al realizar el borde asintótico podemos decir que es un error aceptable. Entonces, si escribimos esta función de transferencia en términos de PID, lo que vemos es que tenemos un Kp igual a 10 y una constante de tiempo de integración de 0,154 segundos. Eso equivale, si miramos la curva verde, que es la curva de respuesta del controlador, vemos que la parte plana está aproximadamente en 20 dB, lo que nos da un Kp igual a 10, y la frecuencia del primer cero ocurre a 6,485 radianes por segundo, por lo tanto la constante de tiempo de integración es la inversa de eso, 0,154 segundos, Entonces tenemos Kp de 10 y una constante de tiempo de integración
de 0,154 segundos para este caso, ¿no? Para este compensador. Lo que vamos a ver acá rápidamente, después vamos a detenernos en la simulación. Armamos un diagrama en bloque en programa Xcos para hacer la simulación del sistema a lazo cerrado, ¿no? Acá tenemos el PID, tenemos el amplificador, acá tenemos el motor, acá tenemos el tacómetro y acá realizamos la comparación, ¿no? Acá tenemos un par de entradas que podemos elegir, una entrada en escalón y acá tenemos la entrada de perturbación. Vamos a medir la señal de tensión de alimentación del motor y vamos a medir en este osciloscopio la corriente y la velocidad del motor. Si analizamos para una entrada en escalón, lo que vamos a ver es en rojo la respuesta de la velocidad y en negro la respuesta de la corriente, ¿no? Entonces vemos que tenemos un leve sobrepico debido a que el margen de fase es menor que 75 grados, ¿no? Vemos, o sea, acá en aproximadamente 3 segundos tenemos aplicado el torque de perturbación. Entonces lo que vemos es que en este caso la corriente, antes de que aparezca la perturbación, tenemos más o menos 9 amperes y después de la perturbación tenemos 2 amperes y medio, y vemos que en este caso, debido a que la perturbación es constante y tenemos una ganancia infinita en continua, el rechazo a la perturbación va a ser cero y por lo tanto tenemos antes y después de que el transitorio de la perturbación la misma velocidad. Acá podemos ver un detalle, ¿no? El pico de velocidad, y vemos que la perturbación genera un pequeño transitorio, pero una vez que pasó el transitorio los valores de velocidad se mantienen, ¿no? Y lo que vemos acá es un detalle de la tensión de alimentación del motor. Fíjense que la señal de control hace que la tensión máxima del motor llegue más o menos a 125 volts y finalmente el motor se alimenta con 89 volts, 90 volts, que es más o menos la tensión que nosotros habíamos estimado para mantener la velocidad alrededor de las 2500 RPM, ¿no? Entonces el problema que podemos tener en este caso es que deberíamos asegurarnos de que el amplificador en estas condiciones nos dé los 125 volts de tensión máxima que necesitamos para que la señal se comporte como la vemos en la parte de roja. Después, cuando hagamos la simulación, vamos a poder hacer algunas apreciaciones respecto de cómo se podría llegar a resolver este pico de tensión, ¿no? Esto sería la solución que podemos obtener a partir de la aplicación de un controlador PI. Bueno, la segunda opción que vamos a analizar sería el caso de tener que compensar con un compensador PID. En el caso anterior utilizamos un solo cero, en este caso vamos a utilizar los dos ceros del controlador y con esos dos ceros vamos a utilizarlos para cancelar los dos polos del motor, el de 6,48 y el de 14,96. Para tener el margen de fase de 60 grados como nos pedía el ejercicio, el sistema debería cortar 0 dB a la mitad de la frecuencia del polo que nos queda, que serían de 300 radianes por segundo. Entonces eso nos da una frecuencia de corte de 150 radianes por segundo y eso se cumple para una ganancia de 1260 veces, ya que
Nuestro compensador PID tendrá esta ecuación, una ganancia en 1260, un 0 en 6,48, un 0 en 14,96 y el polo en el origen. A partir de la aplicación de este controlador, nuestra transferencia de lazo abierto va a tener la siguiente expresión, ¿no? 143,64, el polo al origen y el polo en 300. Si miramos cómo nos queda en estas condiciones el diagrama de Bode, ¿no? Nuestro diagrama de Bode va a estar cayendo a 20 dB por década hasta la frecuencia de 140 y pico radianes por segundo, que era la frecuencia de corte que nosotros habíamos utilizado, y acá en 300 tenemos el pasaje de 20 a 40 dB, y acá en verde vemos la curva del compensador PID. En este caso, nuestro compensador PID lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Los dos ceros, ajustamos la ganancia, en este caso no la tenemos normalizada, pero como la distancia entre los dos ceros es menor que una década, en este caso estaríamos cometiendo un error bastante importante al momento de usar la aproximación con los cambios de pendientes en la curva de módulo. Entonces en este caso deberíamos hacerlo en forma exacta, o sea, a partir de la ecuación. Si consideramos una expresión de este tipo, K por S más Z1 por ZI por S más ZD sobre S, si lo calculamos en forma exacta, nos quedaría que la constante de proporcionalidad vale K por ZI más ZD, en este caso 278,6. TI sería ZI por ZD dividido ZI más ZD, en este caso 0,22. Y TD sería 1 sobre ZI más ZD, en este caso 0,04. Entonces esto nos daría de forma exacta las constantes del PID para esta condición, ¿no? Si estuviesen estado un poco más separados, por ahí hubiésemos podido considerar que el valor de KP sería la ganancia central, 1 sobre TI me daría el primer cambio de pendiente y 1 sobre TD me daría el segundo cambio de pendiente. En este caso tenemos la certeza de que estos son los valores exactos para cumplir con esta curva del compensador. Si simulamos este compensador a lazo cerrado, con el mismo circuito que teníamos antes, lo que hicimos ahora fue cambiar las constantes del PID, vamos a ver que tenemos, para el caso de la velocidad, esta que tenemos acá, vemos que tenemos un sobrepico también, ¿no? En la respuesta de la velocidad, pero tenemos un problema interesante, que en este caso la corriente pico del motor se fue a 823 amperes, ¿no? Y esto porque, si miramos la curva de tensión de alimentación, para poder lograr este tiempo de respuesta y el ancho de banda que diseñamos en el compensador, el amplificador de potencia debería entregar una tensión de 1835 volts, ¿no? Fíjense que en régimen permanente, más o menos, la corriente está alrededor de los 90, la tensión de alimentación está alrededor de los 90 volts, pero para poder acelerar con esta velocidad, que de alguna manera está determinada por el ancho de banda que nosotros le dimos al sistema, necesitamos aplicar un valor de tensión excesivamente alto, ¿no? Entonces, lo que vemos claramente acá es que el efecto de tener un ancho de banda muy por encima de las posibilidades de nuestro sistema implica que, para poder acelerar ese sistema por encima de sus posibilidades, lo que tenemos que hacer es dotarlo de una energía bastante superior a la que la planta puede aceptar. En este caso está bien claro que evidentemente nuestro amplificador no va a poder entregar los 1800 volts, y está claro que tampoco el motor va a poder aguantar los 823 amperes de pico que le tendríamos que requerir para que acelere
de, de esa manera, ¿no? Entonces, una posibilidad para salvar esta situación sería, bueno, compensar igual con un PID, ¿no? Como lo hicimos hasta ahora, pero eh, bajar el ancho de banda. Nosotros podríamos, con la curva de ganancia, podríamos elegir un ancho de banda bastante menor del que elegimos en este caso para tener un margen de fase de 60 grados. Por ejemplo, podríamos irnos a un ancho de banda similar al que teníamos con el controlador PI, con la ventaja en ese caso que podríamos llegar a tener un margen de fase en este caso de 90 grados. O sea, compensamos con nuestro controlador PID con un ancho de banda similar al que teníamos con el PI, pero con un margen de fase superior. Por ahí eso lo vamos a calcular y lo vamos a ver en la simulación ahora dentro de un rato. Bueno, a continuación vamos a ver cómo realizamos los cálculos y las simulaciones para la presentación que hicimos hace un rato, utilizando el programa Scilab. Bueno, en principio lo que tenemos acá en el editor es definidas las constantes del motor, RA, la resistencia a armadura, la inductancia, el momento de inercia, el rozamiento y las constantes. En este punto definimos el operador de Laplace para poder definir las transferencias, y en estas dos líneas lo que hacemos es, a través de la función syslin, definir la transferencia de la parte de la carga eléctrica y de la carga mecánica, y finalmente en este punto lo que hacemos es calcular la transferencia del motor, ¿no? Entonces, si corremos esta parte, lo que vamos a ver es que tenemos como resultado la transferencia del motor con los dos polos que habíamos planteado, de 14,96 y 6,48 radianes por segundo. Seguidamente lo que vamos a hacer es simular el comportamiento de algunas de las variables del motor para una entrada de 90 volt. Entonces definimos un vector de tiempo de 0 a 1,5 segundos, de paso a 10 milisegundos. Acá definimos un vector de entrada, en este caso es un escalón de 90 volt de la misma longitud que el vector de tiempo, y a través de la función csyn calculamos la respuesta de la velocidad para 90 volt de entrada y 1,5 segundos de tiempo final. Si finalmente graficamos y vamos a ver la curva de respuesta en el tiempo del motor a lazo abierto, donde tenemos los 268 radianes por segundo que dijimos que era la velocidad de régimen permanente. A continuación lo que hacemos es lo mismo para la corriente. Calculamos la función de transferencia tomando como salida la corriente en lugar de la velocidad, ¿no? Entonces esta sería la transferencia entre la corriente y la tensión de alimentación, y simulamos en las mismas condiciones anteriores la corriente del motor y la graficamos. Entonces lo que vemos acá es la curva de respuesta en el tiempo de la corriente, donde dijimos que teníamos un pico de alrededor de 160 A y la corriente de régimen permanente de 9,3 A. Ahora, bueno, vamos a lo que sería la parte de la realimentación. Acá calculamos las constantes del sensor, acá tenemos las ganancias y el ancho de banda del amplificador que agregamos, y calculamos ahora la nueva transferencia de lazo abierto para el sistema realimentado. O sea, tenemos la transferencia del motor más la transferencia del sensor y la transferencia del amplificador. Si graficamos, o sea, si vemos esa transferencia, vemos que aparte de los dos polos del motor, ahora tenemos agregado el polo del amplificador, y bueno, la ganancia que ha cambiado debido al agregado del amplificador y del sensor, ¿no?
acá lo que tenemos es calculado el diagrama de bode asintótico de esta transferencia de lazo abierto, ¿no? Habíamos dicho que teníamos una ganancia alrededor de menos 20 dB, si miramos son menos 18 dB, ¿no? El primer quiebre en 6,48, el segundo pasamos a 20 dB por deca, en 14,96 pasamos a 40 dB por década y en 300 pasamos a 60 dB por década. Entonces, lo que vemos a continuación es el cálculo del PI. Acá definimos la transferencia del PI, cancelando con un 0 el polo de más baja frecuencia del motor y ajustando la ganancia para tener 60 grados de margen de fase. Entonces multiplicamos la transferencia del lazo abierto que teníamos antes por la transferencia del compensador, generamos la nueva transferencia del lazo abierto y lo que vamos a calcular es el diagrama de bode de la transferencia del lazo abierto por el sistema compensado y la transferencia del compensador, ¿no? Entonces vamos a graficar el módulo de la transferencia de lazo abierto del sistema compensado y del compensador, y además vamos a dibujar el diagrama de fase de la función de transferencia de lazo abierto del sistema compensado para verificar que se cumple el margen de fase, ¿no? Entonces acá tenemos el gráfico, lo que vemos en verde es la transferencia del compensador, ¿no? Que tenemos una ganancia en el valle del compensador de 20 dB, pero da el Kp es igual a 10, y la frecuencia de 0 en 6,48, que era el polo de más baja frecuencia del motor. Lo que vamos a verificar acá es donde nos quedó el cruce por 0 dB, está más o menos en 7,4 radianes por segundo, y para esa frecuencia nos quedan menos 121 grados, que nos daría un margen de fase de 59 grados, que es aproximadamente lo que habíamos pedido en la compensación, ¿no? Entonces, con esta verificamos de que el compensador que calculamos cumple con las condiciones de diseño, ¿no? A continuación tenemos calculado el compensador PID, en este caso con los dos ceros ubicados a la frecuencia de los polos del motor y la ganancia para que se cumpla el margen de fase. Lo que hacemos acá es calcular las constantes del PID, ya que dijimos que como la distancia entre los ceros del compensador están en menos de una década, en este caso no podemos aplicar la aproximación para calcular las constantes del PID, sino que debemos hacerlo de forma exacta, y en esta parte calculamos las constantes del PID, ¿no? Entonces, finalmente lo que tenemos acá es calculado Kp, Ti y Td para el compensador. Acá lo que hacemos es calcular la nueva transferencia de lazo abierto, agregándole a la transferencia que teníamos antes del compensador, y calculamos, como en el caso anterior, el bode de módulo y fase del compensador y de la transferencia de lazo abierto compensada. Entonces, acá tenemos la transferencia del PID, ¿no? Con los ceros aplicados a la frecuencia de los polos del motor, y vamos a verificar la frecuencia de corte por 0 dB, que son más o menos 143 radianes por segundo. Le hemos dicho que más o menos vamos a intentar hacerlo en las cercanías de 160, y para
Bueno, más o menos para esa frecuencia tenemos los 120 grados de menos 120 grados de fase, lo que nos da un margen de fase de 60 grados. O sea que acá lo que tenemos es el cálculo hecho para el compensador y cumplir el margen de fase de 60 grados con un compensador PID. Bien, ahora vamos a analizar la simulación para cada uno de los compensadores que diseñamos, y la idea es sacar algún tipo de conclusión más allá del cálculo propio del compensador respecto de las consecuencias que se obtienen a partir de aplicar uno u otro compensador en función del comportamiento del sistema. Bueno, en principio lo que vamos a ver es el comportamiento de lazo abierto del motor. En este switch vamos a ingresar con la tensión de alimentación y vamos a ver el comportamiento de las variables para cuando le aplicamos la perturbación, que fue uno de los puntos que vimos cuando analizamos el ejercicio. O sea, vamos a simular el comportamiento del sistema. Esta señal no nos sirve. Lo que tenemos acá es la velocidad y la corriente del motor cuando la evaluamos a lazo abierto y le aplicamos una señal de perturbación en 3 segundos. Si miramos en detalle la curva de la velocidad, vemos que la velocidad ante la aparición de la perturbación tenemos una caída de más o menos 4 radianes por segundo, que fue lo que vimos en la simulación, en la presentación. Y desde el punto de vista de la corriente, lo que vimos es que tenemos un incremento en la corriente de 9,3 amperes que teníamos en las condiciones de régimen permanente a 12,5, que es la corriente que consume el motor cuando le aplicamos la cupla de perturbación. Entonces ahora vamos a pasar a trabajar con la transferencia del sistema de lazo cerrado. Fíjense que nosotros acá en los bloques no tenemos puesto los valores de la inductancia y la resistencia, sino que lo tenemos puesto en forma algebraica. Entonces ahí solo asignamos esas variables en este script que tenemos acá, que es el contexto del sistema, donde tenemos las constantes del sistema, las constantes del sensor, las constantes del amplificador y el ancho de banda, que es lo que tenemos definido acá. Y en principio lo que tenemos acá son las constantes del PID, ¿no? KP, TI y TD, que son las constantes que van a ingresar a ese bloque, ¿no? Entonces, si analizamos el comportamiento ahora a lazo cerrado para el controlador PI, lo que tenemos en esta curva es la tensión de alimentación del motor, o sea, la salida del amplificador. Habíamos dicho que esa tenía una tensión máxima de 126 volts. Acá tenemos 87 volts al momento de no teníamos la cupla de perturbación, y 89 volts al momento de que ya pasó la cupla de perturbación. O sea que esta variación de tensión acá es la que me compensa las variaciones de carga debido a la cupla, ¿no? Acá lo que tenemos es la velocidad del motor en rojo, y en negro tenemos la corriente. Vamos a ver un detalle de cómo se comporta la velocidad ahora a lazo cerrado ante la aparición
de la aparición de la cúpula de perturbación. Tenemos el sobrepico inicial de arranque, el sistema llega a régimen permanente acá a 2500 RPM y después del transitorio volvemos a tener la misma velocidad. Entonces lo que vemos acá es un pequeño transitorio debido a la aparición de la perturbación, pero como el sistema en baja frecuencia la ganancia es muy alta, el error que vamos a tener a la posición, a la perturbación en este caso, el rechazo que vamos a tener es infinito y por lo tanto la velocidad no se va a mantener independientemente de el valor que tenga la perturbación. Entonces vemos que rechazamos totalmente la perturbación en régimen permanente para una ganancia continua. Y vamos a detenernos en el caso de la corriente. Vemos que la corriente de arranque máxima son 222 amperes, ¿no? Si bien antes de la aparición de la perturbación tenemos 9 amperes y después tenemos más o menos 12 amperes y medio, ¿no? Este pico de corriente lo podemos atribuir a que tenemos un arranque directo en el motor, entonces el sistema va a tratar de entregar la máxima tensión para que se cumplan las condiciones de respuesta en función del ancho de banda, y ese pico de corriente lo atribuimos a que el error inicial es muy grande y el sistema va a tratar de ir a la máxima velocidad para cumplir con el ancho de banda que se le planteó. Una forma de poder resolver esta situación, por ahí para los alumnos de eléctrica y electromecánica puede llegar a ser un término conocido, que es lo que se denomina el arranque suave. El arranque suave significa de que en vez de cambiar la referencia del sistema en forma de escalón, ¿no?, de alguna manera se suaviza la pendiente inicial de manera tal de darle una cierta pendiente de aceleración, con lo cual podemos disminuir la corriente de arranque. Esto se suele usar en motores de alterna también. Entonces lo que vamos a aplicar ahora es la respuesta del sistema con el mismo compensador, pero en vez de ingresar con un escalón de referencia vamos a ingresar con una rampa, o sea, cambio la referencia en forma trapezoidal, y eso nos va a permitir de alguna manera minimizar el pico de corriente de arranque, ¿no? Ya vemos cómo aplicamos la tensión al motor en forma lineal, y eso nos va a permitir que la curva de respuesta de la velocidad ahora no tenga tanto sobrepico. También tenemos un tiempo de demora en esas condiciones. Sin embargo, lo que hicimos fue disminuir la corriente de arranque de los 222 amperes a una corriente máxima de 52 amperes, ¿no? El pico de corrientes se achicó bastante. Bueno, lo que podemos decir que bien, acá esa corriente se mantiene durante más tiempo, y desde el punto de vista por ahí del balance de potencia, la potencia que estamos entregándole al motor puede llegar a ser más importante en estas condiciones que en las condiciones actuales, pero a nivel de protecciones y estrés del motor, esta situación es mucho más beneficiosa. Después, una vez que llegamos a la condición de régimen permanente, las condiciones de trabajo son las mismas que las que teníamos con el arranque directo, ¿no?, con la referencia, en cambio en forma de escalón, ¿no? La misma situación. Volvemos a las condiciones anteriores. Bueno, lo que vamos a cambiar ahora es las condiciones para analizar el controlador
PID, ¿no? En el cual cancelamos con el controlador los dos polos del motor. Vamos a evaluar el comportamiento del sistema. Bueno, lo que tenemos acá es el comportamiento de la velocidad y la corriente para el sistema compensado con el PID, y acá lo que tenemos es la tensión de alimentación que debemos proveerle al motor. Vamos a hacer un detalle del arranque. Bueno, entonces nosotros en el segundo compensador habíamos planteado un ancho de banda 150 radianes por segundo aproximadamente, que es más o menos 20 veces el ancho de banda que habíamos planteado en el controlador PI. Por lo tanto, queremos que el sistema responda 20 veces más rápido de lo que respondía antes, y evidentemente esa situación implica que el motor sigue siendo el mismo. Entonces la única forma de que acelere más rápido es entregándole mayor cantidad de energía, ¿no? Entonces en el estado inicial nosotros lo que vamos a estar haciendo es entregándole un pico de tensión al motor alrededor de 1900 volts, y ese pico de tensión lo que va a hacer es que el sistema acelere de manera más rápida, lo cual va a provocar desde el punto de vista de la corriente que la corriente máxima sea alrededor de los 900 amperes, ¿no? Entonces, bueno, el problema que tenemos acá, obviamente, que en estas condiciones el motor no va a tener una vida útil muy placentera. O sea, lo vamos a estar exigiendo. Evidentemente estas condiciones de trabajo pueden ser destructivas al motor, y por lo tanto, si bien desde el punto de vista del diseño nosotros consideraríamos que un sistema con un ancho de banda 20 veces más rápido sería mucho más interesante desde el punto de vista de diseño, lo que vemos una vez corroborados los resultados de que esta situación no es admisible desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces, si bien cumple con las especificaciones que nosotros pedíamos para el ejercicio, la compensación que diseñamos, evidentemente esta situación no es admisible por el control, ¿no? Bueno, en el caso anterior habíamos dicho que la posibilidad que teníamos para manejar el pico de corriente era aplicar un arranque suave. Vamos a ver en estas condiciones de diseño cómo funcionaría el sistema con una rampa a la entrada, simulando el comportamiento de un sistema con arranque suave. Vamos a mirar primero lo que sería la respuesta de la velocidad y la corriente. Vemos que obviamente la corriente está limitada por la aceleración que nosotros le estamos dando de manera externa al motor. O sea, acá prácticamente la aceleración está manejada no por el lazo de control, sino que está manejada por la señal de referencia. Entonces llegamos a un valor de corriente similar al que teníamos en esas condiciones de arranque con el controlador PI. La diferencia que podemos notar es en cuanto al transitorio provocado por la perturbación. Fíjense que ahora el transitorio se extingue mucho más rápidamente, y la desviación que tenemos respecto de la velocidad
controlada es mucho más chico, o sea, tenemos mucha menos dispersión debido a la perturbación, y eso es debido a que el ancho de banda es más rápido, el ancho de banda mayor, y el tiempo de respuesta es más rápido, y por lo tanto el sistema compensa mucho más rápidamente la perturbación. Y desde el punto de vista de los valores de corriente, estamos del orden, porque dijimos que la aceleración la estamos manejando con la señal de entrada y no con el lazo de control. Desde el punto de vista de la señal de salida del amplificador, lo que vemos es que, evidentemente, al ser el sistema mucho más rápido, tenemos unos transitorios bastante interesantes en el arranque. Si bien no superan los valores máximos de alimentación, ¿no? Tenemos transitorios que estos transitorios puedan llegar a generar algún tipo de ruido o de interferencia si tenemos algún equipo sensible cerca, pero podemos decir que con las maniobras de arranque suave lo pudimos manejar también de esta manera, ¿no? Que tenemos un poquito debido a la perturbación. Entonces dijimos que lo que habíamos planteado era la posibilidad de diseñar el PID con un ancho de banda más chico, que es lo que tenemos hecho acá. Si miramos esa condición, lo que vamos a plantear es un PID con un ancho de banda más o menos de 7 radianes, que gana 13, y los de ITD siguen estando en la misma condición. Vamos a ver cuál sería la respuesta de ese sistema con un PID y un ancho de banda más chico, ¿no? Acá me quedó puesto el arranque suave. Vamos a eliminar esto, vamos a cambiar la posición del switch. Vamos de vuelta. Dijimos que en esta condición lo que nosotros teníamos era un ancho de banda de 90 grados, o sea, acá donde tenemos el cruce por 0 dB, la fase son más o menos 90 grados, o sea que tenemos la respuesta prácticamente sin, o sea, no debería tener sobrepico, no, sí. ¿No? Con una velocidad de respuesta similar a la que teníamos en el caso anterior. Bueno, el pico de corriente sigue estando en las mismas condiciones que teníamos antes, y bueno, el transitorio de la tensión más o menos sigue estando en las condiciones anteriores. O sea, lo que mejoramos un poco es el sobrepico en la respuesta transitoria, debido a que tenemos un margen de fase menor, ¿no? O sea, si este sistema lo sometemos al arranque suave, lo que vamos a ver es condiciones de funcionamiento más o menos similares. Entonces, fíjense que si bien nosotros hemos diseñado distintas alternativas para compensar el sistema, ¿no? Por ahí la solución de funcionamiento que de alguna manera mejora sustancialmente las condiciones de funcionamiento del sistema no está dado por las condiciones de diseño del compensador, sino con la forma con la cual nosotros vamos a generar la señal de referencia, ¿no? O sea, los picos de corriente y los picos de tensión los podemos administrar de alguna manera
controlando la señal de referencia que nosotros estamos aplicando al sistema, ¿no? O sea, otra cosa que podemos sacar como conclusión de este ejercicio, que a medida que nosotros aumentamos el ancho de banda, si bien las condiciones de estabilidad son las mismas, lo que vamos a estar es exigiendo cada vez más al sistema. Le tenemos que imponer señales de control cada vez más grandes, y las consecuencias son que las variables del sistema pueden llegar a tomar valores que puedan ser destructivos para el control, ¿no? Entonces, un aspecto importante es que una vez que nosotros diseñamos el controlador, que podamos evaluar los resultados y que podamos comparar distintas soluciones y quedarnos con la mejor, ¿no? O sea, quedará en cada uno de ustedes definir a su criterio cuál es la mejor solución. Planteamos distintas alternativas y analizamos los resultados para esas alternativas, ¿no? Importante es que se pueda haber visto que es importante hacer una evaluación posterior una vez que ya diseñamos el controlador. Espero que le haya resultado de interés la resolución de este ejercicio.